Hola, buen día. Me llamo Ricardo Serrano, como muchos me conocen acá. Eh, Soy un veterano de guerra de Malvinas, reconocido por el Congreso de la Nación. Y bueno, voy a comenzar a comentar mi historia, prácticamente desde los comienzos, cómo yo ingreso a todo este tema de la guerra de Malvinas. Cuando tenía 15 años decido seguir una carrera militar y bueno, mi madre hace los trámites para poder entrar al ejército, cosa que no logro porque cuando se comenzó los trámites, luego con mi gestión fue en septiembre, entonces ya antes de septiembre ya no había posibilidad de ingresar. Entonces me decido entrar a la Marina y acá había en la Mendieta un suboficial mayor, si mal no recuerdo, que me dio una carta de recomendación con la cual me presenté el día de revisación al Regimiento 20 de Infantería de acá de Jujuy. Después de eso pasó las pruebas de exámenes y todo, bueno, logro ingresar a la escuela en el año 78, ya tenía 16 años. Y ahí comienzo mi carrera militar, digamos. Estudio 3 años en la escuela, me recibo y me trasladan, me dan un pase al destructor Arabochara, que se encontraba en la base naval Puerto Belgrano. A fines del 80 me voy para ese destino, me embarco y bueno, comienzo mi vida de navegación hasta, digamos, todo ese año, y al año siguiente, en el 82, hacemos un operativo que hacíamos con Brasil y Uruguay, si mal no recuerdo, un operativo las tres marinas, las tres fuerzas armadas, digamos, de los países. Hacíamos un operativo que eran prácticas entre los tres países. De ahí regresamos. La idea o el rumor era que una vez terminado ese operativo nos veníamos de vacaciones. Que fue a mediados de marzo, supuestamente salíamos de vacaciones del año 82. Cuando regresamos a puerto, nos salimos de vacaciones, entramos a reparación del buque, se le llama dique seco, entramos a reparación y quiero contar una anécdota que después se verá relacionada con el tema de la guerra. Al paso de la reparación veo pasar un compañero que se encontraba en el crucero General Belgrano, un camada mío, uno que estudió conmigo, y bueno, nos saludamos y él me decía que estaba contento porque se iba de vacaciones a ver a su madre. Bueno, como nosotros teníamos previsto lo mismo, yo le digo, bueno, que tenga suerte, y ya en estos días también estamos viajando nosotros. Bueno, salimos de dique seco. No salimos de vacaciones, nos llamó un poco la atención por la demora nada más, pensábamos que íbamos a salir más adelante. Y después nos vuelven, estábamos embarcados, volvemos a zarpar el día, si mal no recuerdo, 28 de marzo. Normalmente nosotros no sabíamos, siempre sabíamos que salíamos a hacer maniobras, a hacer prácticas. Ese día no nos dijeron nada, pensábamos que era más de lo mismo, y obviamente que con el correr de los años nos enteramos de que ni nuestro comandante sabía cuál era nuestro destino final. En plena navegación, si mal no recuerdo, el 31 de marzo o 1 de abril, nos comunican que íbamos a recuperar las Islas Malvinas. O sea, íbamos a ser parte del grupo de tareas que cumplía la función de recuperar Malvinas. Grande fue la sorpresa para nosotros, y bueno, lo que hicimos nosotros, yo estaba en el destructor Buchar, como comenté, nosotros hacíamos custodia alrededor de las islas, o sea, todos los buques de la Armada realizaron esa función, a excepción de la Guerrico, creo que era, y del Cabo San Antonio, que el Cabo San Antonio, un buque de desembarco, bajaba las tropas
Y la Guerrico era una corbeta nueva, muy nueva, que hacía el apoyo ya en las islas, digamos, o sea, en las costas de la isla. Nosotros lo que hacíamos era custodiar la zona para que no entrara ningún buque o no se acercara ningún pesquero, que son típicos en esa zona. Entonces la función nuestra era detenerlos, que se fueran, o secuestrarlos, digamos, o sea, abordarlos y llevarlos a un puerto más cercano. Bueno, pasó todo esto, los de 2 de abril, la recuperación de las islas, todo muy contento. Pudimos ver imágenes de cómo estaba el país al haber recuperado las islas. Todos festejaban, no había banderías políticas, no había distinción de raza, nada, todos festejaban de igual manera. Y bueno, pasado esto, nosotros regresamos a Puerto Belgrano, que está ubicado en Bahía Blanca, y regresamos a cargar municiones y alimentos. Después nos enteramos de que obviamente que todo el mundo pensaba que los ingleses no iban a venir porque era una isla que nunca le dieron importancia. Entonces estábamos prácticamente seguros que no vendrían, pero cuando al pasar el tiempo nos enteramos de que habían preparado una flota para venir a recuperar lo que según ellos nosotros habíamos usurpado. Obviamente que no usurpamos, nadie puede usurpar algo que es de uno. Entonces salimos a navegar nuevamente y ya digamos con la finalidad de esperar a los ingleses. Bueno, anduvimos navegando, sabíamos que la flota ya se estaba acercando, entonces nosotros, toda la flota de la Marina de Guerra Argentina andaba navegando, y cuando empiezan los combates, que es el 1 de mayo, los ingleses empiezan a atacar las islas. Recuerdo que el primero a la noche se nos comunica que íbamos a entrar a la zona de exclusión, porque los ingleses habían hecho una zona de exclusión de 200 millas, donde no podía entrar ningún buque, ninguna aeronave, no podía entrar nada. O sea, si entraba algún buque, aeronave, eran derribados, hundidos. Entonces nosotros recibimos, no nosotros, digamos, el comandante nuestro recibe la orden junto con toda la flota de ingresar directamente a presentar combate con el enemigo. Había distintos grupos de tareas, había 3 buques por un lado, entre esos 3 buques estaba el crucero General Belgrano, y nosotros dos, los buques donde iba yo y este muchacho Nino Chocobar, digamos, es otro, que éramos custodias del crucero General Belgrano. O sea, yo iba al crucero General Belgrano, el destructor Luchar, que era donde yo estaba, y el Piedrabuena, que era donde estaba Nino Chocobar. Entonces recibimos la orden, nos comunican, y a las, no recuerdo bien el horario, pero calculo que a las 12 de la noche, el comandante o el segundo nos avisa por altavoces que el que quiera asistir a una ceremonia de izado del pabellón de guerra y cantar el himno lo podía hacer al puente de mando. Cada uno ya estaba cubriendo su puesto de combate. Yo no podía ir porque cubría en la parte de abajo del buque, digamos, bajo la línea de flotación. Entonces yo tenía que cubrir mi puesto de combate, no podía abandonar el puesto de combate, pero sí por altavoces podíamos seguir esa ceremonia. Bueno, recuerdo que se cantó el himno con mucha pasión, y bueno, después se hizo salvas de tiro si mal no recuerdo, con pistolas, y bueno, y ahí sí pensamos que no volvíamos más. ¿Por qué? Porque nuestro buque era muy viejo, era de la Segunda Guerra Mundial. Ahí entre sus compañeros ustedes se apoyaban, digamos, se conversaban, se hablaban, ¿tenían la oportunidad o...?
¿O solas? Sí, teníamos oportunidad, digamos, como te digo, yo estaba cubriendo combate, se llama servomotor, en la parte de atrás del buque, que es un sector de donde normalmente el buque se comanda del puente de comando. Ahí tenés el timón y todas esas cosas. A través de eso y por una transmisión manejas las hélices y todas esas cosas. O sea, maniobras el rumbo del buque. Nosotros estamos cubriendo en el sector del servomotor, que es un sector que si atacan el buque en la zona del puente, lo destruyen, se podía manejar el buque de ese lugar. O sea, había un compañero mío que era de mar, o sea, esa es la especialidad, cabo segundo de mar, que él sabía cómo manejarlo al buque desde ahí. Yo era el electricista que digamos, yo tenía que estar atento a que todo funcione como tenía que funcionar. Y bueno, como te decía, ahí sí tuvimos el temor de no regresar, como decía, porque el buque nuestro era de la Segunda Guerra Mundial, ellos tenían buques modernos, o sea, nuestros cañones no tenían el alcance que tenían los cañones de ellos. El buque nuestro estaba conformado por misiles Exocet, pero no son los que tiraban los aviones, sino los misiles nuestros eran mar-mar, se llamaban. ¿Por qué? Porque vos lo podías tirar de un buque a otro buque, no de un buque a un avión, ni a tierra. Entonces el que usan los aviones eran aire-mar, o sea, se disparaba de un avión hacia un buque. Y bueno, supuestamente 3, 4 de la mañana íbamos a entrar en contacto con el enemigo, al combate. Estábamos tensos, obviamente con miedo, todo el mundo tiene miedo, el que no lo tiene, no sé, creo que, o el que dice que no tenerlo, creo que no falta la verdad, pero bueno, estábamos con miedo, pero en un momento nos descuidamos, digamos, pasan las horas y supuestamente era a las 4 el enfrentamiento con la flota inglesa y cuando nos damos cuenta, miramos la hora, eran las 6 de la mañana. Entonces empezamos a averiguar qué pasó y solo nos dijeron que habíamos salido de la zona de exclusión, o sea, no llegamos al combate porque aparentemente en principio un comentario era de que alguien nos había descubierto esta operación y bueno, salimos el tema era caerles de sorpresa. Con el tiempo me entero que no había sido no había sido eso, sino que por otro lado que andaba el portaaviones necesitaba una cierta cantidad de viento como para que los aviones puedan despegar. Y al no tener esas condiciones no se podía realizar el ataque. Entonces lo que se hace es abortar el ataque y salir nuevamente a la zona de exclusión. Para esto ya era 2 de mayo. Como te decía, tipo 6 de la mañana, 7 de la mañana, bueno, sabíamos que habíamos salido y veníamos navegando para el lado del continente. Y recuerdo que yo estaba de guardia, hacía guardia de 8 horas diarias, o sea, tenía mi horario de 12 a 16 y después de 12 de la noche a 04 de la mañana. El día 2 de mayo estaba cubriendo mi guardia, ya iba a ser hora, eran las 4 de la tarde, mi relevo no venía, obvio que a veces los muchachos aprovechaban para descansar y por ahí se dormían, entonces ¿qué hago? Digo, como mi guardia era andar por todo el buque, o sea, si había algún desperfecto, ir a tratar de solucionarlo en cualquier parte del buque, me voy hasta el sollado, que le llaman sollado en los buques, que son los dormitorios, entonces voy a buscar a mi relevo. Bajo el sollado y en el momento que lo estoy por despertar para que me vaya a cubrir la guardia, siento una explosión. Lo que siento la explosión, me sorprendo, quiero despertarlo de nuevo al muchacho y ya estaban todos tirados de la cama, todos levantados, digamos, todos hasta lo que no tenían que levantarse. Entonces lo primero que hago es salir a cubierta, pensé que había explotado una caldera. Miro para el lado de calderas, en lo que yo miro para el lado de calderas nos suena la alarma de combate. Entonces nosotros teníamos
o sea, nuestra función era llevar elementos de abrigo, porque un día estaba muy feo el día, pero siempre en todo momento tenés que llevar ropa de abrigo para si tenés que hacer un abandono del buque, no te vayas desabrigado. Podés, te puede agarrar hipotermia y bueno. Bajo nuevamente al sollado, agarro algunas cosas y me voy a cubrir mi puesto de combate, que era donde yo te comenté en un principio. Y bueno, sentíamos que el buque tomaba velocidad. Te hablo de velocidad 21 nudos, 22 nudos, que no son ni 30 kilómetros ni 40 kilómetros por hora. O sea, una velocidad mínima, si vamos. Pasa que tampoco los buques todos tienen mucha velocidad. Hay algunos modernos que deben tener 40 nudos, no es mucho. Pero bueno, y cubrimos combate. El día anterior a esto, el día anterior, cuando íbamos a entrar a la zona de exclusión que comenté, nuestro comandante, junto con el comandante de Piedrabuena, vuelan hacia el crucero General Belgrano, que era nuestro buque insignia. Entonces ahí le comentan todo esto de que íbamos a entrar en la zona de exclusión y bueno. Y fueron algunos compañeros nuestros. Y a la vuelta nos comentan de que los del crucero General Belgrano estaban convencidos, que ellos estaban seguros porque era un buque muy grande, un acorazado, que ellos era difícil que lo hundieran. Cuando a nosotros nos sucede esto, no sabíamos qué había sido esa explosión, ese ruido, y después nos empezamos a enterar que se había perdido comunicación con el crucero General Belgrano. Después de eso estábamos todos preocupados porque no teníamos noticias, cuando ya a las 8 de la noche más o menos, 9, se empieza a correr el rumor de que lo habían hundido el crucero, que era muy probable que lo hubieran hundido porque no se habían quedado sin comunicación o podrían estar a la deriva. Bueno, no muy convencidos nosotros porque, como te digo, pensábamos que nunca lo iban a hundir. Teníamos la esperanza todavía de que no haya sucedido eso, pero ya después, ya pasadas unas horas más, medio que nos confirman. El mar estaba como nunca, o sea, muchos movimientos de ola de 8 o 10 metros de altura, algo que en mi poco tiempo de navegación nunca había visto. Siempre íbamos hacia el sur, me hacía mal muchas veces el movimiento del mar, o sea, eso fue hasta que me acostumbré un poco. Y porque era mucho el movimiento, pero me recuerdo que ese día debe haber sido 2 o 3 veces más el movimiento que en otras oportunidades, pero nosotros no sentíamos nada, o sea, estábamos como si nada. Seguramente el miedo, todo eso nos hacía no pensar en eso. Y bueno, al otro día, ya confirmado que lo habían hundido el crucero, nos dice el comandante que el que quiera colaborar podía subir a lo más alto del buque, bien abrigado por supuesto, porque hacía muchísimo frío, llovía y, como te digo, el movimiento del buque era terrible. Nos dicen para ver si podíamos ubicar alguna balsa, ver sobrevivientes. Y bueno, subimos nosotros para ver si podíamos observar alguna balsa con sobrevivientes, y como tipo, calculo yo que 4 de la tarde del día 2 de mayo, no, perdón, del día 3 de mayo, porque el hundimiento fue el 2, comenzamos a ver algunas balsas. Entonces, ¿qué hacen? A cubrir nuevamente el puesto de combate, o sea que yo dejo de estar en la zona que está ahí, me voy a mi lugar de combate. ¿Por qué? Porque había probabilidad de que esa zona era zona profunda y hubiera submarino. Entonces me voy a cubrir en lo que empiezan a aparecer las balsas. Yo salgo a mirar un poco y en eso veo pasar una balsa donde iba todos muchachos fallecidos, seguramente por el frío, porque no eran pocos, eran 2 o 3.
y haberse mojado, subir después de 24 horas recién, tratar de rescatarlo, no tratar, sino que recién se los encontró. Y bueno, estaban fallecidos. El buque donde yo estaba comenzó a rescatar sobrevivientes. Si mal no recuerdo, fueron 64 personas que rescatamos, todas con principio de hipotermia. Vos le dabas un jarro de aluminio o de acero inoxidable que teníamos con algo caliente y ellos parece que agarraban un vaso congelado, lo agarraban con las manos como si nada. Y bueno, entonces después que terminamos, nosotros no pudimos rescatar más porque teníamos un problema en el buque, que no podíamos bajar la velocidad, entonces decía imposible seguir rescatando gente. Entonces se nos da la orden de volver a Ushuaia con los sobrevivientes, a dejarlos en Ushuaia. Volvíamos a Ushuaia, en camino a Ushuaia, antes de entrar para el canal de Vic, mucho antes, el sonar detecta un movimiento, al parecer era un submarino. Entonces nuevamente nos mandan a cubrir puesto de combate y estaba la gente del crucero. Imagínate venir de un hundimiento y saber o presentir que hay otro submarino. Los muchachos estaban muy mal, lloraban y todas esas cosas. Bueno. Por suerte no lo fue, llegamos a Ushuaia, desembarcamos los sobrevivientes. Entonces, cuando llegamos a Ushuaia, habremos estado unos 3 días, 4 ahí, y al día siguiente de desembarcar a la gente nos dicen de que íbamos a hacer una prueba de abandono de buque. Nosotros siempre hacíamos las pruebas, o sea, las pruebas tocaban alarma de abandono, nosotros teníamos cada uno en nuestro sector, nuestra balsa asignada, entonces sabíamos dónde teníamos que ir. No es que todos se amontonan, cae una balsa y tiran todo, no. Cada uno tenía un sector en el buque. Yo tenía que ir a popa, lo tenía que ir a proa, lo tenía que ir a medio de la banda de estribor, medio de la banda de babor, todo eso. Bueno. Entonces ahora vamos a hacer una prueba tirando una balsa y practicando cómo hay que tirarse para hacer el abandono. Como les comentaba, este era un buque muy viejo, por tal tenía unas balsas muy viejas, que también era de esa época. Entonces nos mandan a una banda y dicen vamos a tirar una balsa para probar. Tiran la balsa, esa balsa tenía una soga, de la cual al caer la balsa pinchaba un tubo y ese era el aire que inflaba la balsa. Tiran la balsa, la primera balsa, no se abre. Tiran la segunda balsa, no se abre. Y así empezó, tiraron como 5 balsas, ninguna se abrió. O sea, por eso nosotros decíamos que volvimos a vivir, porque si a nosotros nos explotaba donde tenía que explotar el torpedo, que nosotros sentimos la explosión, no quedaba ninguno, porque no había balsa disponible para nadie. Por más que supiera nadar, que no supiera nadar, que hiciera lo que hiciera, no nos íbamos a salvar. Bueno, después de esto sacan todas las balsas y nos ponen balsas nuevas, que son las balsas que por ahí van a ver en los buques ustedes, que son tipo tanques blancos. Entonces, bueno, volvemos al mar, volvemos ya a custodiar la costa argentina, o sea, por cualquier ataque inglés hacia la costa. No recuerdo qué día, pero creería que fue en mayo, quizás a fines, no recuerdo el día, la verdad. Nosotros estábamos fondeados frente a las costas de Santa Cruz, creo, tipo Río Gallegos, por ahí. Y cuando nos mandan a cubrir puesto de combate, no sabíamos por qué, estábamos en puesto de combate y los cañones empiezan a disparar. No sabíamos qué había pasado. Después pasa todo esto y nos enteramos que se había detectado 3 puntos en el mar que suponían eran unos botes de gomas. Entonces se abre disparo y se logra digamos, desaparece uno de los contactos y los otros 2 hacen el regreso de donde venían.
Con el tiempo me entero y es que los ingleses han hecho un operativo Mikado. El operativo Mikado, ¿cuál era la finalidad? La finalidad era llegar al continente, de donde partían los aviones, que le hacían mucho daño a la flota de ellos, y eliminar a los pilotos, destruir los aviones y los misiles XC. Cosa que nosotros, el buque donde yo estaba, repelimos. Por suerte logramos hacerlo para que ellos no cumplieran el objetivo. Pero bueno, mucho no valió eso, porque en definitiva a la larga la guerra se perdió. No la guerra, fue una batalla se perdió. Es por tal vez así que nos rendimos, pero sin condiciones. Esto sigue, digamos, en la pelea ya diplomática, tratando de conseguir que las islas vuelvan a ser nuestras. Como siempre lo fueron, nunca lo debieron dejar de ser, pero bueno, hay intereses tanto de los ingleses, los norteamericanos, ya que los norteamericanos acá en el continente hay, no sé si seguirá existiendo porque esa vez no lo cumplieron, pero hay un tratado, el TIAR, que es el Tratado Interamericano de Ayuda Recíproca, que significa cuál es la finalidad. La finalidad era de que si algún país del continente americano era atacado, todos los países americanos deberían ayudar a ese país. Y bueno, Norteamérica, como tiene intereses propios con los ingleses, y ellos tienen otro tratado de la OTAN y todo eso, entonces le brindaron más apoyo a los ingleses, no más, le brindaron todo el apoyo a los ingleses y a nosotros nada. Y teniendo hermanos, como se le dice a los chilenos, nos traicionaron, y bueno, también, o sea, muchas veces gracias a los chilenos, los ingleses sabían los movimientos de nuestra flota, de nuestros aviones, tenían información permanente. O sea, no peleábamos nosotros solamente contra los ingleses, peleábamos contra los ingleses, los norteamericanos, los chilenos y bueno, y toda Europa, que si bien nos mandaron fuerzas, nos bloquearon todo. Y bueno, yo no sé qué podría cambiar de todo esto, creo que no cambiaría nada, o sea, si tendría que ir, ya no soy útil para esas cosas, pero si tuviera que presentarme para algo, si de algo serviría mi ayuda, seguramente que estaría presente como todos mis compañeros veteranos de guerra. Y hoy es un día como para, más que nada, nosotros no lo consideramos algo para nosotros los veteranos, sino para los verdaderos héroes que quedaron en Malvinas y los que quedaron en el mar, que fueron los 323 en el mar que murieron en el crucero General Belgrano y los 8 que murieron en el aviso Sobral. Si bien el aviso Sobral, los ocho fallecidos retornaron al país y tuvieron cristiana sepultura, y sus familiares saben dónde están, pero bueno, en total son 8 los que pudieron regresar al continente, para donde la familia pueda llevarle unas flores. Antes de que él se decía que se venía de vacaciones, era un salteño y murió en el crucero, no pudo venir a ver a su mamá. Sí, murió en el crucero. José Luis Flores creo que se llamaba. Flores el apellido. ¿Belgrano? Él estaba en el crucero General Belgrano. Él era compañero mío de estudio en la escuela. Era electricista también. Y bueno, el año pasado también tuve la dicha de contactarme con el hermano. Era una cuenta pendiente que tenía, porque yo lo había visto. No sé si había sido el último, digamos, en verlo, o sea, de mis camadas, pero no volvió a ver a su mamá. Era tanto el entusiasmo que tenía que no pudo. Así. Bien, ¿cuál sería el mensaje, ¿no?, que usted le daría a la comunidad de La Mendieta ante esta situación de emergencia que estamos viviendo? Bueno, en primer lugar, el mensaje sería quédate en casa, que eso nos ayuda a todos. Como se dice, esta es una guerra que estamos librando ahora contra un enemigo que no podemos ver, que no sabemos dónde está.
Yo lo relacioné con lo que nos pasó a nosotros. Nosotros andábamos navegando, no sabíamos dónde estaba el enemigo y el enemigo no estaba muy lejos. Por eso sucedió lo que sucedió con el crucero General Belgrano. Y bueno, yo les agradezco por esto, y lo que nosotros queremos es que no se siga, o sea, la desmalvinización un poco está quedando de lado. Veo que toda la gente, lo he podido vivir en carne propia cuando he ido a participar en algunos desfiles en San Salvador, o sea, le llega más el tema de Malvinas. Es la idea nuestra. Tenemos nuestros hijos que están en una generación Malvinas, que son los que cuando ya no estemos, que dicho sea de paso, día a día va falleciendo un veterano de guerra, a veces 2 por día, cuando ya no estemos nosotros, ellos van a ser los encargados de seguir malvinizando, hasta que, si Dios y la Virgen lo permite, algún día las Malvinas vuelvan a estar bajo nuestro gobierno. Bueno, agradecerle a usted, don Ricardo, para que los más jóvenes conozcan esta historia y también valoren el gran trabajo que hicieron ustedes, los que volvieron y los que quedaron allá. Así que del municipio le agradecemos por sus palabras y por abrir su corazón para contarnos su historia. Yo en realidad le agradezco a ustedes, como les digo, nosotros hasta no hace mucho tiempo no hablábamos de todo esto, de nuestra historia, digamos, de nuestras experiencias. Y bueno, ahora 1 año o 2 comenzamos a juntarnos, a ir a escuelas, a dar charlas. Tuvimos la posibilidad de ir al Populorum en San Pedro, a una escuela secundaria, muy emotivo. Tal es así que la directora de la escuela secundaria logró contactar a una señora ya, que en aquel tiempo era una niña, creo que de 10 años, que envió una carta a un compañero de acá de San Pedro. Él la conservaba. A través de esa carta lograron ubicarla a esta señora, y el año pasado pudo venir y reencontrarse con él, bueno, no reencontrarse, digamos, estrecharse en un abrazo por primera vez. La verdad que algo muy emotivo. Estuvieron como 4 o 5 días acá, y bueno, disfrutamos con ellos de todo esto, toda la experiencia, los años que pasaron. Bueno, así que muy agradecido a ustedes, y bueno, estoy a su disposición. Puedo colaborar también con mis compañeros que son veteranos de guerra, que tienen otras experiencias, y bueno, poder participar en alguna charla en el momento que lo deseen. Muchísimas gracias. Bueno, a usted